Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. Hoy meditamos en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10, versículos del 44 al 48, donde dice la Escritura que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Hasta ahí la palabra del Señor. Mientras aún hablaba Pedro. Esto nos enseña que cuando la palabra de Dios es proclamada con verdad, nunca vuelve vacía, sino que hace aquello para lo cual Dios la envió. El Espíritu Santo cayó sobre todos. Y esto quiere decir que todos se convirtieron, ¿no? De ningún modo es posible que algunos no, pero el Espíritu Santo cayó sobre todos. Si no les aprovechó a todos, no fue porque Dios no quisiera que así fuese. De hecho, siempre es así. Cuando se predica el Evangelio, el Espíritu Santo llega a todos, sin discriminación. Aunque no a todos les aprovecha, sino a aquellos a quienes lo reciben con fe. Los acompañantes de Pedro estaban atónitos. ¿Qué fue lo que finalmente les convenció de que aquello que estaban presenciando era de Dios? Bueno, la conclusión de Pedro es evidente. La semejanza con lo que habían vivido ellos en Pentecostés era considerable. Tanto las lenguas como las alabanzas les convencieron más allá de toda duda. ¿Qué nos debe enseñar este acontecimiento histórico de, de la iglesia del primer siglo, pues, a los cristianos de hoy en día? Porque si Dios no hace acepción de personas, tampoco nosotros debemos hacerla. Es interesante notar que recibieron al Espíritu Santo sin haber sido circuncidados y antes aún de ser bautizados. Porque la fe auténtica precede, va antes del rito. Por lo que la transformación del creyente no depende de los ritos, sino de la relación personal con Dios, de la fe. Ellos estaban glorificando a Dios antes de que se siguieran las señales externas de compromiso con la fe o la religión. Los símbolos no son más importantes que aquello que simbolizan. Dice el versículo 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. El bautismo es un testimonio de afirmación práctica en la fe. Cuando se ha creído en Cristo, se está preparado para bautizarse. Y deben bautizarse. Es un mandamiento del Señor que todos debemos cumplir. Ahora bien, siendo el bautismo un testimonio de fe, la responsabilidad de ese testimonio no es tanto de la iglesia, ni del pastor que oficia el bautismo, sino del creyente que se bautiza. Pues el bautismo es un símbolo, un signo visible del nuevo nacimiento invisible. Había dos personas muy diferentes en este capítulo. Un pescador judío que se había vuelto predicador del mensaje de Jesús de Nazaret y un centurión romano, rico. Dios los usó a ambos para enseñarnos que sus planes siempre están por encima de los nuestros. Cornelio necesitó de Pedro y su evangelio para saber que podía salvarse. Pedro necesitó de Cornelio y de su salvación para saber que los gentiles estaban incluidos en el plan de Dios.
¿Ha pensado alguna vez que Dios puede usarte con otra persona muy diferente a ti, pero que en manos de Dios podéis ser ambos instrumentos afinados para el desarrollo de su obra? Cornelio quiso que el apóstol se quedase con ellos algunos días, porque sabía que necesitaba aprender todavía cuanto pudiese de Jesús. ¿Estás tú interesado en aprender más del Señor o acaso crees que ya sabes lo suficiente? Déjame decirte que solo los necios creen que saben bastante. Los que de verdad estudiamos la palabra del Señor sabemos que nos queda mucho por aprender. Jamás llegaremos a agotar el conocimiento acerca de Dios y de su palabra. Queridos hermanos y amigos, si algo nos enseña este pasaje, es que Dios va por libre. Él no se sujeta a nuestros prejuicios religiosos, ni culturales, ni de ningún tipo. No debemos tratar de encasillar a Dios en lo que consideramos correcto o incorrecto. Dios es Dios y todo lo que hace lo hace bien. Recuerda que la fe es para compartirla, no para vivirla en secreto. El bautismo es una de las maneras en que debemos proclamar nuestra fe al mundo. ¿Hay algo que Dios ha hecho en tu vida y que aún no ha compartido? Bueno, pues hoy puede ser un buen día para hacerlo. Dios os bendiga y os ayude a continuar aprendiendo de la palabra a fin de ponerla por obra para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús. Disfruten de este hermoso día que es un día del Señor. Bendiciones.